Bienvenidos a la casa de oración, bienvenidos a algunos hermanos que después de mucho tiempo se habían ausentado y hoy están aquí. Bienvenidos todos. Abran sus corazones porque seguramente el Espíritu Santo quiere ministrarnos. Tomen su asiento. ¿Cuántos de ustedes, inicio hoy haciendo una pregunta, cuántos de ustedes han tenido la oportunidad o necesidad de presentarse delante de una persona que es considerada importante? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad o necesidad de presentarse a una persona que es considerada como importante? ¿Sí han tenido la oportunidad o no? No. Solo así, personas ¿Ah? Bueno, por supuesto que eso de personas importantes o de presentarse ante personas importantes o personas importantes es relativo, porque una persona puede ser importante para unos, pero no importante para otros. Pero hay personas que son importantes para todas las personas. Me voy explicando, voy a tratar de ir un poco despacio. Por ejemplo, el presidente de la República, que aunque no nos guste, o en el caso mío no me guste la forma como administra el Ejecutivo, esa persona es importante para todos los salvadoreños. ¿Cuántos están de acuerdo? El presidente de la República es una persona importante para cada salvadoreño. Y vamos a suponer, en esas cosas de la suposición, vamos a suponer que un día usted recibe un mensaje oficial del presidente de la República en el cual se le pide que se presente a la oficina presidencial en determinado día y hora. Estamos suponiendo. Usted recibe, no sé cómo hacen las comunicaciones hoy. Antes había una manera, eran telegramas oficiales que una persona recibía si el presidente, una persona importantísima, estaba invitando a una reunión. Siguiendo con la suposición, ¿cómo se presentaría usted? Recibió la invitación de presentarse tal día, el lunes a las 6 de la mañana, vamos a suponer que es una hora. ¿Cómo se presentaría usted? Para empezar, llegaría temprano, ahí por las 5:30, no importa que desde aquí salió a las 2 de la mañana, usted iría porque querría estar presente. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Y cuántos me van esperando? Porque ya voy a ir por donde usted, ya voy a llegar por donde usted. Y no vamos a suponer que fue una mujer, en ese asunto de las suposiciones, no vamos a suponer que fue una mujer la que fue invitada, porque si fuera una mujer, ya sabrían ustedes lo que haría y cómo se vestiría y presentaría. Si fuera una mujer. Señora, ¿cómo se presentaría? Si fueran las mujeres, ya sabemos cómo se presentarían. Si no hay un vestido así habría que irlo a fiar. Hoy con ese asunto de los baratíos, de la ropa americana, había que ir a conseguir uno ahí y para que el hombre ya dijera una gringuita viene entrando aquí, aunque no fuera una estamos suponiendo, ya sabríamos qué pasa si es una mujer. Si es una mujer, se echaría pintura por todos los lados, si fuera una mujer. Pero si fuera un varón, si fuera un hombre invitado, ¿cómo piensan que se presentaría?
no tiene traje, no tiene saco, ¿qué haría? Lo consigue de cualquier manera. Que le quedó un poquito largo, no importa. ¿Cómo me lo ven ustedes? ¿Está un poquito largo? ¿Quién dijo sí? Se conseguiría porque hay que presentarse delante de una persona importante, y cuando uno se va a presentar ante una persona importante, uno trata de ir de la... Estaba hablando con mi asistente y le digo yo, ¿irías vos así con ese tu pelo como lo tenés hoy? Y él me dijo, no, me lo vuelo, me dijo, porque aceptó que habría que movérselo. Pensando en eso, de la importancia que le damos a las presentaciones ante personas importantes, viene la predicación de hoy bajo el tema, para presentarnos delante de Dios. ¿Quieren repetir? Por favor. Para presentarnos delante de Dios. No es el presidente de la República. Estamos hablando de presentarnos delante de Dios. Presentarnos delante de Dios. ¿Lo pueden repetir otra vez? Una vez más. Para presentarnos delante de Dios. Para presentarnos delante de Dios. Pienso que es tonto preguntar si Dios es importante, ¿verdad que sí? Sería tonto preguntar que Dios es importante, porque lo cierto es que Dios no solo es importante, sino es indispensable, es determinante. Así que no estamos hablando de presentarnos delante de una persona importante, sino el vocablo no cabe. En el caso de Dios es más que importante, en todo el sentido de la palabra y en todas las áreas, y presentarnos delante de Dios es lo más importante que puede haber en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es cierto que así lo vemos. Nosotros presentarnos delante de Dios lo vemos. Sí. No, es lo más importante. Es el personaje más extraordinario que hay. Y estamos hablando de presentarnos delante de Él. Fíjate que antes que había que presentarse delante de los reyes, por ejemplo, si el rey no daba con su báculo, su cetro, la señal de que podía pasar, no pasaba. Un hombre importante. Y ahora estamos hablando de presentarse, para presentarse delante de Dios. Amén. Fundamento bíblico de esta predicación, es decir, vamos a leer palabra de Dios, un mensaje que no tiene un fundamento sustancial y adecuado de la Biblia, no es una predicación a la que uno debe de oír. Segunda Timoteo, y de paso hoy vamos a tener un pasaje cortito, un versículo nomás. Segunda Timoteo capítulo 2 versículos 15, y como lo hemos estado haciendo en las predicaciones anteriores, que ustedes ya no tienen mis notas, van a tener su Biblia abierta a esa cita. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15, el fundamento bíblico para la predicación de hoy. Estoy esperándoles. Vamos a ver si ya lo tienen todos. Creo que sí. Bueno, segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Leemos una vez más el pasaje y lo van a tener ahí en sus Biblias abiertos, porque ese es el fundamento de la predicación de hoy. Si estuviera, yo les diría, hoy voy a predicar un mensaje textual, porque va a estar fundamentado en un solo versículo de la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Voy a leerlo porque lo estoy leyendo incorrectamente. Vamos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hemos leído palabra de Dios. No sabría decir
si este es un consejo, una sugerencia o una orden del apóstol Pablo a su hijo en la fe o discípulo ministerial. No sabría decir qué es. Pero lo cierto es que Timoteo debió haber tomado con mucha responsabilidad estas palabras, así como deben de ser tomadas muy en serio por cada uno de nosotros. Este versículo tenemos que tomarlo muy en serio. Creo que Timoteo lo tomó muy en serio, pero también hoy lo vamos a tomar nosotros muy en serio. Partimos de que estamos hablando de presentarnos delante de Dios. Presentarnos delante de Dios. Estamos hablando de eso. Partimos de eso. Después vamos a ver, para presentarnos delante de Dios, cómo debemos de hacerlo. Pero partimos del hecho que estamos hablando de presentarnos delante de Dios. ¿Van conmigo? ¿Están conmigo? Antes de hablar de presentarnos, debemos de hablar de quién y cómo es ese Dios ante quien nos queremos o necesitamos presentar. Antes de hablar de que nos vamos a presentar, tenemos que comprender un poco de quién o cómo es ese Dios delante de quien nos debemos o queremos presentar. ¿Cómo es? ¿Quién es? Hace un domingo introduje la predicación hablando de la importancia de conocer a Dios y dije que muchos, incluso creyentes, no conocen al Dios de la Biblia, o mejor dicho, no conocen al Dios de toda la Biblia. Y en el caso de los creyentes, muchos conocen al Dios de un versículo de la Biblia. Y el Dios nuestro está revelado en toda la Biblia. ¿Van conmigo? A Dios no se le debe de conocer por lo que dice un versículo, porque sería un conocimiento muy mínimo y muy parcial. Vamos a conocer al Dios de todo. Así hablé en la predicación anterior. En ese sentido, compartí el tema. Si no escuchamos, vamos a ver los que estuvieron en la predicación anterior, si no escuchamos a Dios, tampoco Dios nos escuchará a nosotros. Ese es el mensaje de la Biblia. La mayoría de creyentes solo leen la primera parte, que Dios escucha. Eso no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia solo escucha a quienes. Vamos, ¿a quiénes? A los que lo escuchan a Él, a los que lo escuchan a Él, exactamente. Y hoy estoy diciendo que necesitamos conocer a quién y cómo es ese Dios ante quien necesitamos presentarnos. Hoy estoy diciendo que necesitamos de conocer quién y cómo es ese Dios que necesitamos presentarnos. Van siguiendo, van conmigo. Perdónenme esta exigencia, porque yo no estaría ganando nada si estoy hablando aquí y he pasado una semana preparándome y yo no me estoy explicando, ustedes no están recibiendo lo que estoy diciendo, no estamos llegando ninguno a ningún lado. Si queremos conocer a ese Dios ante quien necesitamos presentarnos, debemos de conocer sus atributos, los cuales son capacidades o cualidades que constituyen la personalidad y carácter de Dios. Debemos de conocer algo de sus atributos que son cualidades o capacidades de Dios y que constituyen su personalidad y su carácter. Para saber cómo es Dios, tenemos que conocer los atributos de Dios. Vamos. Por esos atributos sabemos que Dios es eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente. De la misma manera sabemos que Dios es santo, es sabio, verdadero, justo y es amor. Esos son los atributos de Dios que forman su personalidad y por consecuencia su carácter, o su carácter y por consecuencia su personalidad. Hay un principio en el Antiguo Testamento, lo siento muy quietos, no sé por qué, pero sí están aquí, ¿verdad? Amén. Hay un principio en el Antiguo Testamento que pienso no hemos podido interpretar y aplicar correctamente, y me refiero a la santidad de Dios. No hemos podido comprender y aplicar este asunto de la santidad de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí?
¿Y por qué el pueblo no podía pasar los límites? ¿Recuerdan eso? Cuando llegan al monte Sinaí, Dios llama a Moisés, el Señor Jehová llama a Moisés y le dice: sube acá, tú vas a subir conmigo, Josué más arribita, pero el pueblo que no pase los límites, y pusieron límites, cerco, para que Israel los israelitas no pasaran. ¿Por qué cree que no quería el Señor Jehová que pasaran? ¿Qué les pasaría a los que pasaran ese límite? Iban a morir. ¿Y por qué iban a morir? Por la santidad de Dios. Qué lindo, por la santidad de Dios. Es un aspecto que no comprendo. Recuerdan, no está en mis notas, recuerdan lo que pasó cuando por pecado de Israel Dios dice: yo no los voy a acompañar, ya no puedo ir con ustedes. Pero va a ir mi ángel con ustedes, pero yo no puedo ir. Va a ir mi ángel, pero yo no puedo ir. ¿Sabe por qué les dice él? Y el pasaje lo explica. ¿Sabe por qué no podía ir Dios con ellos? Por su santidad. Porque él dice: si yo yendo con ellos y hay pecado, hay rebelión, mi santidad los va a matar. Es un aspecto que no hemos podido comprender nosotros. Estamos hablando de conocer quién y cómo es Dios. Guardaos, es el versículo que debí citar hablando de Sinaí. Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Y ya hemos dicho por qué iban a morir las personas que tocaran, que traspasaran los límites. Iban a morir por la santidad de Dios. A pesar, voy introduciendo este aspecto, a pesar de que parece ser que la presencia de Dios en la dispensación de la gracia se ha suavizado, me voy explicando, parece ser que la presencia de Dios en la dispensación de la gracia se ha suavizado, se ha hecho más, ¿qué otra palabra pudiéramos usar en lugar de suavizar? Quizás sí, flexibilizado, enternecido. Esas palabras pueden tener alguna ubicación. A pesar de pensar que en la dispensación de la gracia, ¿de cuándo empieza la dispensación de la gracia? De Cristo, dijéramos, ¿hasta cuándo? Hasta la traslación de los santos. La presencia de Dios se ha suavizado. A pesar de pensar así, el presentarnos delante de Dios, o mejor dicho, delante del Espíritu Santo, debe ser visto con toda la responsabilidad del caso. ¿Me explico? A pesar de que se ha suavizado, y algunas veces uno dice, uno puede hacer lo que quiere y no le pasa nada. A pesar de pensar de que la presencia de Dios se ha suavizado, al presentarnos delante de Dios, deberíamos hacerlo con toda responsabilidad, porque sea como sea, estamos delante de Dios, de ese Dios poderoso, y lo decimos, pero no lo hacemos con responsabilidad. De ahí la importante recomendación y requisito que dice, volvamos al versículo, quiero pues, no a ese versículo, sino a otro, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, a pesar de que parecer ser que la presencia de Dios se ha suavizado. Al presentarnos ante Dios, debemos de hacerlo con responsabilidad. Amén, amén. Y hoy vamos a ir entrando al tema. ¿Cuál es el tema? Para presentarnos delante de Dios. Número 1. Para presentarnos delante de Dios se debe de hacer con diligencia. ¿Cómo dice el versículo que es el que voy a desarrollar en esta predicación? Procura, ¿cómo? Con diligencia, procura con diligencia. Entonces, para presentarnos delante de Dios se debe de hacer con diligencia. Aquí la palabra clave en esta división es diligencia. Digan diligencia. ¿Qué significa eso? Según el diccionario, diligencia es disposición,
para resolver con rapidez e interés lo que se ha de hacer. Y en este caso estamos hablando de presentarnos delante de Dios, lo cual se debe de hacer con rapidez e interés, lo cual quiere decir que lo haremos con diligencia. Diligencia. ¿Qué dijimos que es diligencia? Disposición e interés, las dos palabras, disposición e interés para hacer de manera eficiente lo que debemos de hacer. Y hoy estamos diciendo que nos vamos a presentar delante de Dios en manera diligente. Yo esperaría, hermanos, que mientras comparto esta parte, ese es el beneficio de un creyente con hambre de Dios. Debe de ir aplicando lo que va oyendo, si eso es, cómo está eso en su vida. Estamos hablando de la necesidad, de la benevolencia, de la bendición, de buscar a Dios. Pero estamos de presentarnos delante de Dios. Pero estamos diciendo que al presentarnos delante de Dios debemos de hacerlo ¿cómo? Con diligencia. Y la gran pregunta sería, ¿lo estamos haciendo nosotros así? ¿Nos presentamos delante de Dios con diligencia? Acepto ese silencio sepulcral. Porque si nos examinamos, porque ya dijimos que diligencia quiere decir disposición y rapidez. Pero uno para presentarse delante de Dios levanta un pie primero y luego levanta el otro. Y no, mejor lo voy a hacer más tarde. O mejor voy a atender aquella otra cosa primero. Esa es la manera como nosotros buscamos o nos presentamos delante de Dios. Los sinónimos del vocablo diligencia son rapidez, prontitud, celeridad, cuidado, esmero, atención. Y en este caso estamos hablando de presentarnos delante de Dios. Voy a repetir esto. Cuando estamos hablando de diligencia, sus sinónimos, palabras diferentes pero que significan lo mismo, son rapidez, lo cual quiere decir que para presentarnos delante de Dios debemos de hacerlo rápido, debemos de hacerlo con prontitud, debemos de hacerlo con celeridad, debemos de hacerlo con cuidado, con esmero y con atención, porque estamos para presentarnos delante de Dios. Yo esperaría que vamos bien. Uno se puede, escúcheme bien esta explicación o este detalle. Uno se puede presentar delante de Dios a toda hora, ¿cuántos dicen amén? Y en todo lugar. Y especialmente nosotros lo hacemos cuando estamos pasando por allí sí necesitamos presentarnos delante de una emergencia. Pero si analizamos el texto, notaremos que aquí no se está hablando de presentarse delante de Dios en esa circunstancia. No se está hablando de presentarse de Dios en una emergencia, sino aquí se está hablando de una presentación con intencionalidad. Se propuso, para esto lo voy a hacer. Aquí en el texto que estamos analizando, el versículo que estamos analizando, procura con diligencia presentarte a Dios. Aquí no es por una emergencia. Debe de haber intención para presentarnos delante de Dios. Eso encuentro en el versículo. Intencionalidad. Y de allí la condición de presentarse con diligencia, lo cual quiere decir con rapidez, con prontitud, con esmero, con atención, pero especialmente con cuidado. Al presentarnos delante de Dios tenemos que llenar esas cualidades. A mí me parece, y pensaría no estar equivocado, a mí me parece que esta presentación delante de Dios tiene que ver con una directa aplicación al culto. ¿Cuántos lo ven así? Analice una vez, vea el versículo. A mí me parece que procura con diligencia presentarte delante de Dios. Esto aquí tiene que ver con el culto, Presentarte delante de Dios tiene que ver directa aplicación al culto, donde la idea principal debe de ser presentarnos delante de Dios. Cuando usted viene al culto, no viene a presentarse al pastor. Cuando usted viene al culto, no vienen a presentarse ante ustedes mismos. Cuando venimos al culto, lo principal es entender que venimos a presentarnos delante
de Dios, lo cual debemos de hacer con diligencia. Y diligencia quiere decir con rapidez, con interés, con esmero. Y otra cosa, que otras palabras vinieron ahí, dice con esmero, porque estamos para presentarnos delante de Dios. Tiene que ver con el culto. Y aquí le pido que se examine. ¿Lo ve usted así? ¿Ve que el culto viene a presentarse delante de Dios? Y si viene a presentarse delante de Dios, ¿cómo debe de hacerlo? Ustedes saben cuáles son las deficiencias que tenemos. Y ayer estábamos hablando con un grupo de pastores y me parece que el problema es generalizado. Hay pastores que esperan empezar el culto cuando ya hay bastante gente. Hay otros, en el caso nuestro, tenemos una hora en la que empezamos el culto con quienes estén, lo cual indica que siempre va a haber poca. ¿Por qué no lo quieren decir? Va a haber poca gente, porque no es cierto que estamos viendo el presentarnos delante de Dios con diligencia. Esto es lo primero, esto hay que hacerlo no lo estamos viendo así, aspecto que debemos de corregir. En una de las predicaciones de la serie El Culto, ojalá que algunos recuerden, yo digo que el culto es el encuentro, especialmente es el gran encuentro con Dios. Al culto venimos y así deberíamos de pensar, y si así actuáramos saldríamos diferentes en cada culto, renovados en cada culto, porque esa renovación la produce el glorioso Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Y es en ese encuentro con Dios, o mejor dicho, con el Espíritu Santo, que se debe de hacer con honestidad, se debe de hacer una honesta evaluación. ¿Nos estamos presentando al culto con diligencia? Debe ser una pregunta que se debe contestar cada uno, lo cual indicaría que lo estamos haciendo con rapidez, con prontitud, con esmero, con atención, pero especialmente con cuidado. Estamos delante de Dios. Y la falta de responsabilidad en esto hace que el culto no sea la reunión que debería ser, porque esta debería ser la reunión más importante de la vida nuestra, porque venimos a presentarnos delante de Dios. O lo estamos haciendo con pereza. Fíjate que le voy a citar ¿cuál es lo contrario de sinónimos? Antónimos, que son palabras que indican lo contrario. Antónimos, que son las palabras. O lo estamos haciendo con pereza, desánimo, lentitud, negligencia. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con pereza. ¿Qué es ese asunto de pereza para venir al culto? No estoy hablando de la otra pereza, dejémosla, esa no. La pereza de venir al culto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo entra la pereza ahí? Uno ve el reloj, pero dice, no, tengo unos minutos todavía. Y empieza a hacer otras cosas. De todas maneras, ya sean los cantos que cantan. Y allí una cosa del diablo, el demonio. Es que a mí lo que me gusta es la palabra que predica el pastor. Porque ese pastor, mentira, no le gusta todo el culto. Pereza. Lentitud. ¿Qué significa lentitud? ¿Qué es un lento? Si ustedes vinieran a estar aquí adelante y se vieran la forma como vienen entrando. Yo algunas veces pienso, ¿qué les habrán dicho a los hermanos? ¿Les habrán dicho que aquí va a haber martirio o algo? Porque dan un paso para adelante y otro para atrás examinemos, ¿lo estamos haciendo así? Si lo estamos haciendo así, es un aspecto que debemos corregir. ¿Cuántos dicen amén? Debemos corregir. Lamentablemente, esta es la actitud que se ve
cuando estamos hablando de presentarnos delante de Dios en el culto, uno ve eso, así lo tenemos. Número 2, para presentarnos delante de Dios se debe de ser aprobado. Para presentarse delante de Dios se debe de ser aprobado. Y se van a sorprender al analizar esta parte. Me voy a presentar delante de Dios. Y lo debo de hacer con diligencia. Pero también debo de ser aprobado. Y el asunto no está el asunto está muy delicado. Aquí la palabra clave es aprobado. Para presentarnos delante de Dios debemos de ser. Y aquí, ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida se han preguntado, ¿estoy siendo aprobado para presentarme delante de Dios? No, uno no se pregunta eso. Uno cree que con solo que uno cierre los ojos o tengo una necesidad, me presento, esté como esté. Pero eso no es lo que el versículo dice. ¿Qué dice el versículo? A ver si lo recordamos, todo el versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Presentarte a Dios aprobado. No recuerdo si se los he confesado que por mucho tiempo yo leí este versículo en forma incorrecta. No sé si, me parece que sí, que ya lo hemos analizado. Yo leí este versículo de manera incorrecta. Yo lo leía de la manera siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios. Sí lo leía. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En esta forma como yo lo leía, el obrero es el que debería de ser aprobado. Pero el versículo no dice eso. Como ven, el versículo debe de leerse: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Allí está la coma. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La persona debe estar aprobada. Ahora vamos a ver de quién va a venir la aprobación. ¿Qué aplicación tiene el vocablo aprobado? ¿Qué significa aprobado? Declarar a una persona apta o competente. Fue aprobado. Pasó el examen, fue aprobado. Y el versículo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, aprobado. En este caso, ¿quién es el que debe de declarar o determinar si la persona está aprobada? Véanlo, analicémoslo. ¿Quién? Me gusta cuando estoy oyendo vocecitas y están pensando. Procura presentarte a Dios aprobado, aprobado. ¿Quién es el que tiene que aprobar? Y fíjate que en esto sí sirven cuando uno lee otras traducciones, en este sentido es bueno. Leí otras traducciones que me dieron luz. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la manera siguiente. En lugar de procura dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Ve cómo está recibir su aprobación? Procura presentarte a Dios. Dice, esfuérzate, esta versión que estoy leyendo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir Él está mirando que te querés presentar y lo estás haciendo con diligencia, lo cual quiere decir esmero, prontitud. ¿Y otra cosa? Invéntense alguna, aunque no sea de lo mismo, pero entonces, presentarte a Dios aprobado. Y ahora dice, esfuérzate para presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Quiero ver si más adelante tengo otros versículos en otras versiones. Yo esperaría que comprendamos que la aprobación que vale es la de Dios, es la del Espíritu Santo. Yo esperaría que comprendamos eso. Desgraciadamente nosotros estamos preocupados e interesados en la aprobación de las demás personas, olvidando que la aprobación que vale, amén,
es la de Dios. Y cuando yo me presento delante de Él, lo que más debo de anhelar es que Él me apruebe. Que Él diga: te estás esforzando, lo estás haciendo con el respeto que deberías hacer. ¿Y por qué es que la aprobación de Dios es la que más vale? ¿Por qué? Porque es la aprobación más real y más verdadera. Porque Dios aprueba no por lo que está afuera, Él aprueba por lo que está adentro. Eso fue lo que se le dijo al profeta Samuel, en cuanto a elegir a Elí, a David. Primera Samuel 16:7, quise traer el versículo. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. A mí yo no me importa lo de afuera, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estamos hablando de ser aprobados y estamos diciendo, y fíjense que yo creo, hermanos, que en esto de ser aprobado por Dios es lo más bueno que nos puede pasar, porque los seres humanos somos más duros. Los seres humanos somos duros para aprobar a otro. Alguien no, ¿cómo lo vamos a? Somos duros para aprobar a otro. Dios, sin embargo, como sabe lo que hay en la intencionalidad del corazón, Él sabe si puede aprobar o no aprobar. Número 3. Para presentarnos delante de Dios se debe de hacer sin tener que avergonzarnos. Estamos hablando de presentarnos delante de Dios. ¿Cómo es el tema? Para presentarnos delante de Dios. Y estoy diciendo en tercer lugar que para presentarnos delante de Dios se debe de hacer sin tener de qué avergonzarnos. Y una vez más encuentro cosas nuevas que no las veía antes de la misma manera. Aquí la palabra clave es avergonzarse. Aunque aquí la palabra clave es avergonzarse, está asociada con el vocablo o calificativo de obrero para referirse a uno que le sirve al Señor, como era el caso de Timoteo. Voy a detenerme un poquito acá. Aquí la palabra avergonzarse está en relación al vocablo obrero. ¿Cómo dice el versículo? Volvamos al versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahí está la coma. ¿Qué sigue? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El que debe de procurar tener cosas de que no avergonzarse, ¿quién es? El obrero. Procura presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Lo cual, siguiendo lo que dije anterior, lo cual quiere decir que cuando un servidor de Dios se presenta delante de Él, éste debe de tener su conciencia tranquila en el sentido de haber servido de la mejor forma sin tener de qué avergonzarse. ¿Me expliqué? El obrero que se presenta delante de Dios se debe de presentar de tal manera que cuando se presente no diga: serví mal, me da pena, serví mal, no lo hice correctamente. Esto tiene que ver con los que sirven. Por supuesto que seguramente la frase como obrero que no tiene de qué avergonzarse podía también tener la referencia a la conducta y al testimonio personal. Yo no digo que no. Y todos debemos de tener ese cuidado, que al presentarnos delante de Dios no hayan cosas que otra gente nos señale. Y ese dice que viene del culto y miren para dónde va, o miren cómo anda, o miren. Hay que tener ese cuidado. Es posible que la aplicación tenga eso, pero la original interpretación tiene que ver con el servicio del obrero. Sobre la conducta y el testimonio personal, nosotros hemos pensado que avergüenza al evangelio. Así decimos nosotros, a quien está avergonzando es al... No, hombre, no está avergonzando al evangelio.
Pero la realidad es que el avergonzado es la propia persona, porque no ha podido mantener la conducta y testimonio de un verdadero hijo de Dios. El avergonzado es él. Amén. Pero volvamos a la aplicación que yo considero original y que se refiere al servicio en la obra del Señor, y cuyo servicio debe de ser realizado en manera tal que no tengamos de qué avergonzar. ¿Pueden darme un ejemplo ustedes de el trabajo de un obrero que lo hace en manera que le causa vergüenza? ¿O lo contrario? Solo estoy queriendo que piensen. Supongamos el trabajo de las células. Yo no quería traer ningún ejemplo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quería tener ningún ejemplo? María del Carmen, hoy tuve que forzarla para que hablara. ¿Por qué no podía? No llevo ningún ejemplo. ¿Por qué? Hablando así un poquito diplomáticamente, aquí no aplica. ¿Qué quiere decir eso? No aplica. Porque iba a hablar, por ejemplo, hacer un trabajo en células de crecimiento que no me avergüence. ¿Cómo se haría para que no avergüence? Es un trabajo costoso. Hay que allí por el día, si la célula es el día sábado, allí por el día lunes o martes ya hay que estar reuniéndose para ver cómo se va a realizar la célula. Un día, otro día anterior hay que ir a invitar a las personas para que sepan que va a haber célula. El día de la célula hay que llegar más temprano para ir a traer la gente. Y alguien nos dijo, si la gente está haciendo está haciendo la limpieza, hay que ayudarle a hacer la limpieza para que se vaya con nosotros a la célula. Eso es atender una célula en manera que no nos avergoncemos. Pero vamos a decir que nosotros, voy a ir diciendo porque el pastor hasta lleva control, ahí hay que llenarle un reporte y ya mentirle en el reporte hasta eso. Y no vamos a ninguna cosa y ahora venimos a presentarnos delante de Dios. ¿Cómo cree que vamos a venir? Porque vamos a orar, Señor, le doy gracias por la bendición que usted me dio en esa célula. Lamentablemente nosotros los creyentes casi no oramos por ese tipo de cosas. Nosotros oramos por sanidades, por comida. Le doy gracias por esa gran chicharroneada que me di y le doy gracias por ese chunchucuyo de gallina que me comí, Señor. Porque ayer tuvimos una reunión con unos hermanos que visitaron la fundación de San Salvador, vinieron a la fundación y traían comida en cantidad esa gente. Y yo digo por lo que me dieron a mí, pues, porque a mí me mandaron un gran poco de cosas y yo, Señor, gracias por esta comida. Pero por el ayuno nunca doy gracias. Por supuesto que esto tiene que ver con los obreros que sirven en la obra, que algunos tienen cosas de qué avergonzarse. Esto tiene que ver con ellos que están haciendo un trabajo no eficiente. La vergüenza de los que no sirven. ¿Ah? Con ese ejemplo de las células, ¿cómo están los que no saben ni qué es célula? ¿Qué dicen, compatriotas? No, con ustedes no toca esto. Está hablando de los obreros que trabajan y algunas veces no lo hacemos bien. Los que vinieron a hacer la limpieza, ya eso es un trabajito que cuenta ahí. Y uno escobazo aquí, trapeador allá, y luego se van arrinconando bajo allí bajo un montón de basura. Mal hecho. Y ahora, Señor, me presento delante de usted. Ya vio cómo sudé haciendo la limpieza. Algunas la metí allí bajo la batería, pero ¿de qué avergonzarse? Por supuesto que no se puede hablar de generalidades. La vida no es así, no se puede hablar de generalidades. Yo estoy aquí hablando muy pésimamente. En nuestra pasada reunión de pastores de nuestra región, Asamblea de Dios, se compartió un informe de una congregación que había crecido en todos los aspectos, incluso en la parte económica, en esta pandemia.
Cuando la mayoría de creyentes no tuvieron culto, esta congregación creció en número, en ofrendas, en diezmos, lo cual indica que hicieron bien su trabajo. No podemos hablar de generalidades, estoy diciendo. Para comprender mejor este asunto de obreros que no tengan de qué avergonzarse, se debe de leer la parábola de los talentos. ¿La recuerdan? Para que no estemos adivinando y poniendo una nueva versión que no sea ni versión. Vamos a leer Mateo 25, 14 al 30, 6 versículos. Es palabra de Dios y debemos de tener alegría de leerla. Mateo 25, 14 al 30. Repito, Mateo 25, 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos, mire cómo dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. ¿Cuántos creen que esta parábola tiene aplicación con la iglesia, con nosotros? ¿Ah? ¿Creen que sí? Tiene aplicación. Esto indica que va a haber un tiempo en que se va a arreglar cuentas de lo que hemos hecho. ¿Sí? Entonces llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pregunto, manténme ahí, pregunto, ¿hubo vergüenza en estos que en estos que el Señor llamó? No hubo satisfacción de parte de quién, de los 2, del Señor y de los obreros. Pero dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo, y este ya venía amargado, resentido, Señor, te conocía, y que lo iba a conocer, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este es el que no había leído la Biblia para saber quién era Dios. ¿Me van siguiendo? Porque todo lo que está diciendo es mentira, no es cierto. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, no me estés pidiendo más, es lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Cómo es que debemos presentarnos a Dios? Con diligencia. Y aquí este era negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y aquí vienen las vergüenzas. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Esto alguno diría que es injusto. Quitarle al que no tiene y dárselo al que tiene más. Injusto. Porque el que tiene, principio de Dios, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos hablando de que el obrero no se puede presentar avergonzado por haber hecho las cosas incorrectamente. Cuando nos hemos, cuando nos hemos presentado delante de Dios, se debió aprender a usar bien la palabra de verdad. Y aquí una vez más estoy haciendo un llamado a los que están estudiando, los que estudian la Biblia, que para entender las cosas hay que ir al texto y entender el texto para tener una adecuada
aplicación. Van leyendo. Volvamos a repetir o repitamos el versículo lema o fundamento de esta predicación. Como dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hasta ahí vamos en el análisis del versículo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué sigue? Que usa bien la palabra de verdad. ¿No les parece que en esta última declaración hay como algo que no está en relación? Estamos hablando de presentarnos delante de Dios, y ahí tenemos que presentarnos diligentemente, aprobados, que no tenga que avergonzarse. Y el versículo termina diciendo que usa bien. ¿No les parece que no hay mucha relación? Que usa bien la palabra de verdad. Y les voy a dar una aplicación que yo pienso que hacen muchos hermanos. Este es un aspecto que hay que saber interpretar y aplicar, y espero que lo hagamos correctamente. Escúchenme bien esta parte. Venimos hablando de presentarnos delante de Dios, delante del Espíritu Santo, y hemos dicho que debemos de presentarnos, lo acabamos de repetir, con diligencia, diligentemente, que nos hemos de presentar aprobados, y también hemos dicho que debemos de presentarnos sin nada que nos avergüence. Y el versículo finaliza que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo lo sienten? Que usa bien la palabra de verdad. Y yo pienso que algunos hermanos han interpretado mal esta parte. ¿Verdad que parece que no tiene correlación? Presentado delante de Dios, ¿cómo lo debemos de presentar? Y aquí aparece una cosa que no tiene que ver con presentarnos delante de Dios. Es posible, es posible que algunos hermanos han malinterpretado esta parte usando la palabra cuando se presentan delante de Dios. Lo voy a leer muy despacito para que pueda quedar claro. Estoy diciendo que es posible que algunos hermanos han malinterpretado esta parte usando la palabra, y dice, usa bien la palabra de verdad, usando la palabra cuando se presentan delante de Dios en oración, leyéndole o recitándole pasajes de la Biblia a Él, a Dios, porque parece ser que al autor de la Biblia se le olvidan algunos pasajes. ¿Para cuánto quedó claro esto que acabo de comentar? Debería de preguntar, ¿cuántos de ustedes le han leído algunos versículos a Dios? Y uno está orando y de repente o se le acabaron las palabras y dice, Señor, como está escrito, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Y no tiene nada de relación de estarle citando si Él es el autor de todo eso. Entonces, estoy pensando yo que algunos, porque lleven la idea, estamos hablando de presentarnos delante de Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Y cómo debemos de presentarnos delante de Dios? Con diligencia, como otra cosa, aprobado, como otra cosa, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. Entonces, por eso es que los hermanos, malinterpretando, le leen la Biblia al Espíritu Santo. A mi manera de entender, la aplicación es otra. Es en ese sentido que interpretando y aplicando esta declaración, yo pienso que la siguiente es la interpretación y aplicación adecuada. Escúchenme. Cuando nos hemos presentado delante de Dios, vamos a seguir con la misma idea. Cuando nos hemos presentado delante de Dios y lo hemos hecho de forma diligente y lo hemos hecho hemos sido aprobados cuando nos hemos presentado. No hemos sido avergonzados porque todo lo hemos hecho de la mejor manera. Entonces, si nos hemos presentado a Dios de esa manera, de ahí saldremos capacitados, autorizados, empoderados para usar la palabra de verdad con otros.
¿Qué piensan? Lo explico otra vez, si alguno se me fue quedando, lo explico otra vez. Usa bien la palabra de verdad. Cuando uno ha estado delante de Dios y lo ha hecho con diligencia y ha sido aprobado por Él y no tenemos al salir de allí, de estar en la presencia de Dios, uno sale con una capacidad de interpretar, de entender, de compartir, de enseñar la palabra de Dios a otras personas. Considero interesante cómo traducen diferentes versiones de la Biblia la declaración de este versículo de usar bien la palabra de verdad. Y esta vez me valí de revisar algunas traducciones y miren cómo dicen algunas traducciones. La Biblia de las Américas dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Que maneja es decir, sabe usar la palabra de Dios, maneja con precisión, usa bien, dice la versión original que yo estoy usando. La Biblia de Dios habla hoy, dice, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice, y que explica correctamente la palabra de verdad. La Biblia Traducción Actual dice, y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Por supuesto que el entendimiento de Pablo respecto a este versículo y este mensaje que le da a Timoteo es el correcto, porque después de decirle, para presentarte delante de Dios debes de hacerlo de esta y de esta y de esta manera, también le dice que al salir de ahí, él saldrá con capacidad de usar bien la palabra de verdad. Cuando nos presentamos delante de Dios, cuando nos presentamos delante del Espíritu Santo y lo hacemos con diligencia y lo hacemos aprobados y lo hacemos y no tenemos de aquí a avergonzarnos, de ahí saldremos empoderados, capacitados para usar la palabra de verdad correcta y adecuadamente. Fíjense, hermanos, leo lo que tengo escrito y después espero recordarme lo que iba a decir. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque algunos dicen es que yo no comparto, y en esa visión y misión de Centro Cristiano dice que debemos de compartir lo que sabemos del Espíritu y la experiencia que tenemos con toda persona sin ninguna distinción. Y uno dice, es que yo no sé mucho. Si usted no sabe mucho, ¿qué es lo que debe de hacer? Pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo, y Él le va a dar sabiduría. Si se presenta delante de Dios, Él lo va a capacitar para que use bien, enseñe bien la palabra de Dios a otras personas. Hechos 6:10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, porque lo más seguro es que Esteban se había presentado delante de Dios con diligencia, aprobado, sin tener de qué avergonzarse, y hoy podía usar la palabra de verdad. Conclusión, estoy llegando al final de la predicación y creo que voy en tiempo correcto. Esta predicación tiene el propósito de presentarnos la necesidad, requisitos y resultados de presentarnos delante de Dios. Escúcheme bien esto. Ese es el objetivo de esta predicación. Presentarnos delante de Dios, volvamos, presentarnos delante de Dios, el propósito de presentarnos la necesidad, requisitos y resultados de presentarnos delante de Dios. Es lo más importante que puede haber en la vida de un ser humano y por lo tanto debemos de procurar hacerlo de la manera más apropiada. En ese sentido, es en ese sentido que para presentarnos delante de Dios debemos de hacerlo diligentemente, lo cual significa que debemos de hacerlo con rapidez, prontitud, celeridad, cuidado, esmero, atención, porque estamos hablando de presentarnos delante de Dios.
De la misma manera hemos dicho que para presentarnos delante de Dios debemos de ser aprobados, y en ese sentido consideré importante como está escrito la Nueva Traducción Viviente, que literalmente dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. De la misma manera, en esta predicación consideramos que para presentarnos delante de Dios debemos de tener el cuidado de presentar los servicios en la obra de tal manera que no tengamos de qué avergonzarlos. Aspecto que es deficiente, porque la mayoría de lo que hacemos, lo hacemos para salir del compromiso. Aspecto que debemos corregir. Todo lo que hacemos casi lo hacemos para salir, una célula, traer amigos. Fíjense que nosotros tuvimos una actividad de traer amigos que algunos hermanos, quizás algunos dirían inteligentes, lo que hicieron fue salirse a la calle y esperar cualquier bolito que iba pasando, y lo agarraron ahí en la calle y solo que ese día yo pregunté y se conocen, y le dije yo, ¿cómo se? No, me dijo, si yo iba pasando cuando el hermano me jaló para acá, me dijo, y aquí por eso estoy. Una forma tan irresponsablemente. Finalmente, consideramos que si verdaderamente nos hemos presentado delante de Dios en manera apropiada, saldremos de ahí con la capacidad de interpretar, enseñar en manera apropiada las verdades de la palabra de Dios. Quiero finalizar esta predicación haciendo y repitiendo una paráfrasis de este versículo en carácter personal. Ya lo hice y hoy lo vamos a repetir. Una paráfrasis. ¿Sí saben lo que es una paráfrasis? Sí, ¿verdad? Es hacer una composición literal de un versículo en el que no se aparte el sentido, pero usando otras palabras. Les pido que se pongan en pie, vamos a recitar, repetir esta paráfrasis que preparé del versículo. ¿Cómo dice el versículo que fue base de esta predicación? Por favor, todos, esperémoslo. ¿Cómo fue el versículo para que lo digamos todos? Tengan en mente eso y a ver si podemos, en la computadora se puede hacer, pero en la mente es más capaz. El paráfrasis o la paráfrasis dice: me esforzaré, escúchenla bien porque ustedes no la están leyendo. Me esforzaré, es personal, me esforzaré por presentarme delante del Espíritu Santo con la esperanza de recibir su aprobación, y como su servidor haré las cosas de la mejor manera para no tener vergüenza de haber hecho algo inapropiadamente y ser asistido para interpretar y enseñar en manera correcta las verdades de la palabra de Dios. Me salió un poco larga, es cierto, la paráfrasis me salió un poco larga, pero no me aparté en ningún momento del sentido. Ahora repítanla conmigo y allí nos vamos a quedar. Me esforzaré, voy a ir despacio. Me esforzaré por presentarme delante del Espíritu Santo con la esperanza de recibir su aprobación. Y como su servidor, haré las cosas de la mejor manera para no tener la vergüenza de haber hecho algo inapropiadamente. Y ser asistido para interpretar y enseñar en manera correcta las verdades de la palabra de Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas.